La señora de limpieza salvó a las gemelas del millonario, pero nadie esperaba lo que hizo. Después, nadie escuchó el chapoteo, mientras las copas de cristal chocaban en una fiesta llena de risas y música elegante. Dos pequeñas figuras desaparecían lentamente bajo el agua azul de una enorme piscina. Nadie miraba hacia allí. Nadie se daba cuenta. Y en ese instante silencioso, en una mansión donde el lujo brillaba más que la atención humana, la vida de dos niñas de apenas 2 años estaba a punto de apagarse. La mansión de Esteban Alcázar era conocida en todo el país, no solo por su tamaño o su arquitectura imponente, sino por el imperio empresarial que su dueño había construido desde cero. Aquella tarde, empresarios, celebridades y políticos caminaban entre jardines impecables y fuentes de mármol mientras brindaban por nuevos negocios. Pero en medio de tanto lujo, había algo que nadie notaba: la soledad que rodeaba a las pequeñas Camila y Renata. Las gemelas habían escapado del área de juegos, mientras las niñeras conversaban distraídas cerca de la terraza. Sus pasos torpes y curiosos las llevaron hacia la piscina, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo azul perfecto. Para ellas era solo algo brillante y fascinante. Para cualquier adulto atento, habría sido un peligro evidente. Pero ese día, nadie estaba mirando. Camila fue la primera en acercarse demasiado al borde. Sus pequeños dedos intentaron tocar el agua, inclinándose más de lo que su equilibrio permitía. En un segundo perdió el control. Su cuerpecito cayó al agua con un sonido suave, casi imperceptible entre la música del jardín. Renata, asustada, intentó alcanzarla, y también cayó. El agua cerró sobre sus cabezas como una puerta silenciosa. Las niñas no sabían nadar. Sus pequeños brazos agitaban el agua desesperadamente mientras el pánico llenaba el aire, pero nadie lo escuchaba. A pocos metros, los invitados reían, brindaban y hablaban de inversiones millonarias. En ese mismo momento, dentro de la casa, una mujer empujaba lentamente un carrito de limpieza por el largo pasillo de mármol. Se llamaba Marina Duarte. Tenía las manos ásperas por años de trabajo y una mirada tranquila que casi nadie en la mansión se molestaba en notar. Para la mayoría, ella era simplemente parte del mobiliario invisible del lugar. Marina estaba limpiando una ventana cuando algo llamó su atención. No fue un grito, no fue una voz, fue algo más extraño, un movimiento irregular en el agua de la piscina, algo que no encajaba con la calma perfecta que debía haber en ese lugar. Frunció el ceño y miró mejor. Durante un segundo su mente se negó a entender lo que veía. Dos pequeñas manos aparecieron en la superficie y desaparecieron otra vez. En ese instante el corazón de Marina dio un golpe violento en su pecho. El carrito de limpieza quedó abandonado en el pasillo. Marina corrió. Sus zapatos baratos resbalaban sobre el mármol mientras atravesaba la casa hacia el jardín. Cuando llegó al borde de la piscina, vio lo que nadie más había visto: dos niñas luchando por respirar bajo el agua. Y sin pensarlo ni un segundo, Marina Duarte saltó. El agua explotó a su alrededor mientras se lanzaba en una inmersión desesperada. Pero lo que nadie imaginaba era que ese salto no solo salvaría 2 vidas, también cambiaría para siempre el destino de todos en aquella mansión. El agua estaba helada y pesada, pero Marina Duarte no pensó en eso, ni por un instante. Sus brazos se movieron con desesperación mientras abría los ojos bajo el agua buscando a las niñas. Durante un segundo todo fue confuso. Burbujas, movimiento, pequeños vestidos flotando como sombras bajo la superficie. Entonces vio a la primera. Camila se hundía lentamente, con los ojos abiertos y los brazos moviéndose cada vez más débiles. Marina se impulsó con fuerza y la alcanzó por la cintura. En cuanto la sostuvo, sintió lo ligera y frágil que era. Pero no había tiempo para pensar. Con una mano sujetó a la niña contra su pecho y volvió a sumergirse para buscar a Renata. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía que iba a estallar. Sabía que cada segundo bajo el agua podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Renata estaba más abajo. Su pequeño cuerpo descendía lentamente hacia el fondo de la piscina. Marina tomó una bocanada rápida de aire y volvió a sumergirse sin dudarlo.
Sus pulmones ardían, pero logró alcanzarla y agarrarla del brazo. Cuando emergió del agua con las dos niñas, gritó con todas sus fuerzas: «¡Ayuda, las niñas, ayuda!». Su voz atravesó finalmente la música y las conversaciones del jardín. Las copas dejaron de sonar. Varias personas voltearon al mismo tiempo. Durante un segundo nadie entendió lo que estaba pasando, hasta que alguien vio a Marina en la piscina sosteniendo a las gemelas inconscientes. El caos explotó de inmediato. Invitados corrieron hacia el borde de la piscina. Un guardia saltó para ayudar a sacar a Marina y a las niñas del agua. Las niñeras llegaron pálidas, temblando, sin poder explicar cómo habían desaparecido las pequeñas. Marina colocó a Camila sobre el suelo de piedra y recordó algo que había aprendido muchos años antes, cuando trabajó un tiempo en una clínica comunitaria. Con manos firmes comenzó a presionar suavemente el pecho de la niña. Un segundo eterno pasó, luego otro. De pronto, Camila tosió. Un pequeño chorro de agua salió de su boca y comenzó a llorar. El sonido fue tan fuerte y tan vivo que varias personas soltaron un suspiro de alivio. Pero Renata aún no reaccionaba. Marina se inclinó rápidamente sobre la segunda niña y comenzó a ayudarla a respirar, mientras, a pocos metros de allí, un hombre acababa de llegar corriendo al jardín sin saber que estaba a punto de presenciar el momento más aterrador de su vida. «¿Qué está pasando aquí?». La voz profunda de Esteban Alcázar atravesó el jardín como un trueno. El magnate acababa de salir de una reunión dentro de la mansión cuando vio a la multitud reunida junto a la piscina. Algo en el ambiente se sentía extraño, demasiado tenso. Cuando se abrió paso entre los invitados, su corazón casi se detuvo. En el suelo, empapadas y pálidas, estaban Camila y Renata, sus pequeñas hijas. Durante una fracción de segundo, el mundo dejó de existir para él. «Camila, Renata», gritó, cayendo de rodillas junto a ellas. Pero en ese instante, vio a una mujer arrodillada frente a Renata, trabajando desesperadamente para que respirara. Era una mujer que él había visto muchas veces en los pasillos de su casa, aunque nunca había hablado realmente con ella. Era Marina Duarte, la señora de la limpieza. Marina presionaba con cuidado el pequeño pecho de la niña mientras le hablaba con voz suave, casi como si fuera su propia hija. «Vamos, pequeña. Respira. Respira. Mi amor». El silencio alrededor era absoluto. Los invitados observaban sin moverse. Nadie se atrevía a decir nada. Esteban sentía un miedo que nunca había experimentado en toda su vida. Entonces ocurrió. Renata se sacudió de repente y comenzó a toser con fuerza. Un hilo de agua salió de su boca, seguido por un llanto débil, pero vivo. Esteban cerró los ojos con fuerza. El alivio le atravesó el pecho como una ola. Sin pensarlo, tomó a sus dos hijas entre sus brazos mientras ellas lloraban asustadas. Cuando volvió a levantar la mirada, sus ojos se encontraron con los de Marina. Ella estaba empapada, respirando con dificultad, con el uniforme de limpieza pegado al cuerpo y el cabello chorreando agua. Y en ese momento, Esteban Alcázar comprendió algo que nunca olvidaría. Si esa mujer no hubiera estado allí, sus hijas no estarían respirando. El jardín de la mansión quedó sumido en un silencio extraño, casi incómodo, después de que el llanto de Camila y Renata rompiera el miedo que había paralizado a todos. Los invitados, que minutos antes reían entre copas de vino y conversaciones sobre inversiones millonarias, ahora observaban la escena con rostros pálidos. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente miraban sin saber qué decir. En medio de ese círculo de personas elegantes y trajes caros, una figura destacaba por una razón muy distinta: Marina Duarte, empapada, respirando con dificultad, con el uniforme de limpieza pegado al cuerpo y las manos aún temblando por el esfuerzo. Esteban Alcázar sostenía a sus hijas contra su pecho con una fuerza que parecía casi desesperada. Camila lloraba con pequeños sollozos, aferrándose al cuello de su padre, mientras Renata aún intentaba recuperar el aliento. Para un hombre acostumbrado a tomar decisiones que movían millones de dólares, aquel momento lo había reducido a algo mucho más simple. Un padre aterrorizado por la idea de haber perdido lo más importante de su vida. Su mirada volvió lentamente hacia la mujer que estaba frente a él,
Durante años, Esteban había visto a Marina pasar por los pasillos de su casa empujando un carrito de limpieza. La recordaba vagamente, una mujer tranquila, siempre discreta, que evitaba interrumpir conversaciones o llamar la atención. En una mansión llena de empleados, su presencia se había vuelto parte del paisaje, casi invisible. Pero ahora, mientras la observaba allí, mojada y exhausta después de lanzarse a una piscina para salvar a sus hijas, esa invisibilidad desapareció por completo. ¿Fuiste tú?, preguntó Esteban con voz todavía cargada de emoción. ¿Tú la sacaste del agua? Marina dudó un segundo antes de responder. No estaba acostumbrada a que el dueño de la casa le hablara directamente. Bajó un poco la mirada, como si temiera haber hecho algo incorrecto. Sí, señor, dijo con humildad. Vi movimiento en la piscina, y cuando me acerqué, las niñas ya estaban dentro. El silencio volvió a extenderse entre los presentes. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Era evidente lo que había ocurrido. En una fiesta llena de adultos, seguridad privada y niñeras, la única persona que había reaccionado a tiempo había sido la señora de la limpieza. Esteban respiró profundamente. Sentía una mezcla intensa de gratitud, alivio y algo más difícil de describir, una especie de vergüenza silenciosa. Aquella mujer, a quien probablemente nunca había dedicado más de un saludo rápido, había arriesgado su vida sin pensarlo 2 veces para salvar a sus hijas, y lo había hecho sin esperar nada a cambio. Marina, ¿verdad?, preguntó él finalmente. Ella levantó la mirada, sorprendida de que recordara su nombre. Sí, señor. Esteban se levantó lentamente, aún con las niñas en brazos. Luego dio un paso hacia ella. Los invitados observaban con atención, curiosos por lo que diría el magnate. En ese círculo de miradas expectantes, Esteban hizo algo que nadie en la mansión había visto antes. Extendió la mano hacia Marina. Gracias, dijo con una sinceridad absoluta. No sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy. Si no hubieras estado aquí. Su voz se quebró ligeramente. Mis hijas no estarían conmigo ahora. Marina no respondió de inmediato. Miró a las gemelas, que ahora estaban seguras en los brazos de su padre, y una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. No tiene que agradecer nada, señor Alcázar, dijo con suavidad. Cualquier persona habría hecho lo mismo. Pero mientras esas palabras salían de su boca, Esteban sabía que no eran verdad, porque en una mansión llena de gente, solo una persona había tenido el valor de saltar. Después del susto, la fiesta en la mansión de Esteban Alcázar nunca volvió a ser la misma. Aunque los músicos continuaron tocando y algunos invitados intentaron retomar las conversaciones elegantes, el ambiente ya no tenía la misma ligereza. Las risas sonaban forzadas y muchas miradas seguían desviándose hacia la piscina, como si todos intentaran entender cómo algo tan grave había ocurrido frente a tantas personas. Mientras tanto, dentro de la casa, Esteban había llevado a Camila y Renata a una de las habitaciones privadas para asegurarse de que estuvieran bien. Un médico que se encontraba entre los invitados fue llamado de inmediato. Después de revisarlas con calma, confirmó que las niñas estaban fuera de peligro. Habían tragado algo de agua, pero gracias a la rapidez con la que fueron rescatadas, no había daño serio. Aquellas palabras trajeron un alivio inmenso a Esteban. Sin embargo, mientras escuchaba al doctor hablar, su mente volvía una y otra vez a la misma imagen. Marina Duarte saltando al agua sin dudarlo. Desde el pasillo, Marina observaba discretamente. Ya se había cambiado el uniforme mojado por otro seco que una compañera le había prestado. Aún así, su cabello seguía húmedo, y su rostro mostraba el cansancio del esfuerzo que había hecho. Para ella, lo importante era que las niñas estuvieran bien. No esperaba reconocimiento ni recompensa. De hecho, lo único que deseaba en ese momento era volver a su trabajo sin causar más atención. Pero dentro de la habitación, Esteban no podía dejar de pensar en ella. Cuando el médico terminó de hablar, él se quedó en silencio unos segundos. Luego besó la frente de sus hijas y salió al pasillo. Allí la vio. Marina estaba de pie junto a la pared, con las manos juntas frente al cuerpo, como si intentara ocupar el menor espacio posible.
Marina, dijo Esteban con voz firme, caminando hacia ella. Quiero hablar contigo. La mujer levantó la mirada con cierta sorpresa. No estaba acostumbrada a conversaciones privadas con el dueño de la mansión. Aún así, asintió con respeto. Caminaron unos pasos hacia un pequeño salón cercano, lejos del ruido de la fiesta que continuaba afuera. Cuando la puerta se cerró, el silencio del lugar permitió que Esteban hablara con calma. Durante unos segundos la observó sin decir nada, como si intentara entender quién era realmente esa mujer que había salvado lo que más amaba. «Hoy hiciste algo que nadie más hizo», dijo finalmente. Había guardias, niñeras, invitados, pero fuiste tú quien actuó. Marina bajó la mirada otra vez, incómoda con tanta atención. «Solo hice lo que debía, señor. Las niñas estaban en peligro». Esteban suspiró lentamente. «Eso es lo que me preocupa», respondió, «porque significa que en una casa llena de personas, muy pocas estaban realmente prestando atención». Por primera vez en mucho tiempo, el magnate sintió que algo dentro de su mundo perfecto no encajaba. Durante años Esteban había construido una vida rodeada de lujo, negocios exitosos y relaciones aparentemente sólidas. Tenía socios influyentes, amigos poderosos y una prometida que siempre parecía encantadora frente a las cámaras. Pero ese día, mientras recordaba la escena en la piscina, comenzó a preguntarse algo que nunca había considerado con seriedad. ¿Cuántas de esas personas realmente se preocupaban por él? ¿Y cuántas solo estaban allí por su dinero? Y mientras esa duda comenzaba a crecer silenciosamente en su mente, Esteban tomó una decisión que cambiaría todo. Una idea empezó a formarse en su cabeza. Una idea arriesgada, incluso peligrosa. Una prueba capaz de revelar quién era leal de verdad y quién solo fingía serlo. Y sin saberlo aún, Marina Duarte sería parte esencial de ese plan. Para fingir la ruina, una decisión que pondrá a prueba a todos los que lo rodean. Esa noche, mucho después de que la fiesta terminara y los últimos invitados abandonaran la mansión de Esteban Alcázar, el silencio volvió a adueñarse del lugar. Los enormes salones que horas antes estaban llenos de música, conversaciones y copas de cristal, ahora permanecían quietos bajo la luz tenue de las lámparas. Pero mientras todos dormían, Esteban seguía despierto en su despacho privado. Sentado frente a su escritorio de madera oscura, miraba sin realmente ver los documentos que tenía delante. Su mente estaba en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la misma escena, el agua de la piscina moviéndose de forma extraña, las pequeñas manos de Camila y Renata desapareciendo bajo la superficie, y Marina Duarte lanzándose sin pensarlo para salvarlas. Aquella imagen había sacudido algo profundo dentro de él. No era solo gratitud, era una revelación incómoda. Durante años había construido un imperio, empresas tecnológicas, inversiones internacionales, propiedades de lujo. Su nombre aparecía en revistas de negocios y en eventos exclusivos. Pero ese día comprendió algo que nunca había querido mirar de frente. El dinero atraía a muchas personas, pero no siempre atraía a las correctas. Esteban pensó en sus socios, en sus amigos, en los invitados que horas antes brindaban en su jardín. Todos parecían cercanos cuando había éxito, contratos y celebraciones. Pero en el fondo, una pregunta empezó a incomodarlo. ¿Seguirían a su lado si todo desapareciera? Su mirada se detuvo en una fotografía que estaba sobre el escritorio. En la imagen aparecía él con sus hijas gemelas, riendo en un parque. Aquella foto había sido tomada meses atrás, en uno de los pocos días en que logró desconectarse del trabajo. Al verla, sintió una mezcla de ternura y preocupación. Si algo le sucedía, ¿qué tipo de personas rodearían a sus hijas? En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Al principio fue solo un pensamiento pasajero, algo que parecía demasiado radical, pero cuanto más lo analizaba, más sentido tenía. Una prueba, una forma de descubrir quién estaba realmente con él, y quién solo estaba con su fortuna. Esteban se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana del despacho. Desde allí podía ver el enorme jardín y la piscina donde todo había ocurrido horas antes. La superficie del agua,
Ahora estaba completamente tranquila, reflejando la luna como un espejo plateado. Aquella calma contrastaba con la tormenta de ideas que crecía dentro de su mente. ¿Y si desaparece todo?, murmuró para sí mismo. No literalmente, claro. Su imperio no podía evaporarse de un día para otro, pero la apariencia de su riqueza sí podía hacerlo. Si el mundo creyera que estaba en quiebra, muchos mostrarían su verdadera cara. Pensó en su prometida, Lorena Figueroa, una mujer elegante y sofisticada que siempre parecía perfecta frente a las cámaras. Pensó también en algunos socios que, últimamente, se mostraban demasiado interesados en sus inversiones. ¿Seguirían a su lado si las cuentas bancarias se vaciaran? Esteban regresó a su escritorio y tomó el teléfono. Marcó el número de uno de sus abogados de mayor confianza, un hombre que lo había acompañado durante años en decisiones importantes. Cuando la llamada fue respondida, Esteban habló con una calma que escondía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. «Necesito preparar algo muy delicado», dijo. «Vamos a hacer que el mundo crea que Esteban Alcázar lo ha perdido todo». 3 semanas después del incidente en la piscina, el nombre de Esteban Alcázar apareció en todos los titulares del país, pero no por un nuevo éxito empresarial. Aquella mañana, los noticieros interrumpieron su programación habitual con una noticia que nadie esperaba. Los presentadores hablaban con tonos graves, mientras en la pantalla aparecían imágenes de la imponente mansión y de las empresas que habían hecho famoso al magnate. Las palabras que repetían una y otra vez eran claras y devastadoras: quiebra, colapso financiero y pérdidas millonarias. Según los reportes, una serie de inversiones fallidas y decisiones arriesgadas habían provocado una caída repentina en el imperio empresarial de Alcázar. Analistas financieros discutían el caso en televisión, intentando explicar cómo un hombre considerado uno de los empresarios más sólidos del país podía haber perdido todo en cuestión de días. Para el público era un misterio, pero para Esteban era parte de un plan cuidadosamente diseñado. En la mansión, la noticia cayó como un rayo. Algunos empleados se enteraron por sus teléfonos mientras trabajaban. Otros lo escucharon en la radio de la cocina. Los rumores comenzaron a circular rápidamente por los pasillos: que los bancos habían congelado cuentas, que las empresas estaban siendo vendidas, que la fortuna del magnate se había evaporado de la noche a la mañana. Marina Duarte escuchó la noticia mientras limpiaba uno de los salones principales. Una de las cocineras había dejado la televisión encendida en la esquina de la habitación, y el rostro serio del presentador anunciaba los detalles del supuesto desastre financiero. Marina frunció el ceño. Algo dentro de ella se negó a creerlo del todo, pero aún así sintió una preocupación inmediata por las pequeñas Camila y Renata. Mientras tanto, en el despacho principal de la casa, Esteban observaba el mismo noticiero desde un televisor de pared. A su lado estaba su abogado, quien había ayudado a montar cuidadosamente cada pieza del engaño. Empresas fantasma, movimientos financieros simulados y filtraciones estratégicas a la prensa habían creado una ilusión casi perfecta. «La noticia ya está en todos los medios», informó el abogado. «Para el mundo entero, tu imperio acaba de colapsar». Esteban asintió lentamente. Sentía una extraña mezcla de calma y expectación. Sabía que a partir de ese momento comenzaría la verdadera prueba. No tuvo que esperar mucho. Apenas 1 hora después de que la noticia se hiciera pública, su teléfono empezó a sonar sin parar. Algunos socios llamaban con tono preocupado, aunque más por sus propias inversiones que por él. Otros enviaban mensajes breves preguntando si los rumores eran ciertos. Pero la reacción que más le interesaba aún no había llegado. Su prometida, Lorena Figueroa, estaba en una sesión de fotos para una revista de sociedad cuando vio la noticia en su teléfono. Las cámaras captaron el momento exacto en que su expresión cambió de sorpresa a incredulidad. Esa misma tarde, Lorena llegó a la mansión con paso apresurado. Los fotógrafos que la habían seguido durante meses capturaron su llegada. Nadie sabía todavía que estaban a punto de presenciar una escena que recorrería todos los programas de televisión. Porque mientras Esteban esperaba en el salón principal para enfrentarla, sabía que aquel encuentro sería mucho más que una conversación entre prometidos.
Sería la primera gran revelación sobre quién estaba realmente a su lado y quién no. La tarde en que la supuesta quiebra de Esteban Alcázar se volvió noticia nacional, la mansión dejó de sentirse como el centro de un imperio y comenzó a parecer un lugar extraño, casi abandonado. Los teléfonos seguían sonando, pero las conversaciones ya no tenían el mismo tono de admiración o entusiasmo que antes. Donde antes había felicitaciones y propuestas de negocios, ahora solo quedaban preguntas incómodas, silencios prolongados y excusas cuidadosamente disfrazadas de preocupación. En el despacho principal, Esteban observaba todo con una calma calculada. Cada llamada, cada mensaje y cada reacción formaban parte de la prueba que él mismo había decidido crear. Sobre su escritorio había una libreta donde anotaba discretamente los nombres de las personas que se comunicaban con él, y también los nombres de quienes, de repente, habían desaparecido por completo. El primer golpe llegó de uno de sus socios más antiguos. Aquel hombre, que durante años había brindado con él en celebraciones empresariales, y lo había llamado hermano frente a todos, envió un mensaje breve y frío. Decía que lamentaba profundamente la situación, pero que, debido a la incertidumbre financiera, debía retirarse de los proyectos que compartían. Ni una llamada, ni una conversación, solo un mensaje. Esteban leyó esas palabras con una expresión tranquila, aunque por dentro no pudo evitar sentir una pequeña punzada. No era sorpresa. De alguna manera ya lo esperaba, pero verlo confirmado seguía siendo incómodo. Cerró el mensaje y escribió el nombre de ese socio en la libreta, bajo una columna que había titulado en silencio: Los que solo estaban por el dinero. A lo largo de la tarde, otros nombres comenzaron a sumarse a esa lista. Amigos que ya no respondían llamadas, inversionistas que pedían distancia inmediata, incluso algunos conocidos que, horas antes, habían estado en su casa celebrando, ahora evitaban cualquier contacto con él. Era como si su caída financiera fuera una enfermedad contagiosa que todos querían evitar. Pero lo que más llamó la atención de Esteban no fue solo el silencio de esas personas, sino la rapidez con la que desaparecieron. Aquellos mismos individuos que solían presumir su cercanía con él, ahora parecían haber borrado cualquier rastro de esa relación. Algunos incluso comenzaron a declarar públicamente que siempre habían tenido dudas sobre las decisiones empresariales del magnate. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, los empleados comentaban la noticia con preocupación genuina. Marina Duarte escuchaba en silencio mientras lavaba algunos utensilios. A diferencia de muchos de los invitados elegantes que habían pasado por la casa, ella no pensaba en empresas ni en acciones bursátiles. Su preocupación era mucho más simple y humana. ¿Qué pasará ahora con las niñas?, preguntó una de las cocineras en voz baja. Marina levantó la mirada. Pensó en Camila y Renata, en sus pequeñas risas cuando corrían por el jardín, en la forma en que habían abrazado a su padre después del accidente en la piscina. Ellas necesitan estabilidad, respondió con calma. Más que dinero, necesitan que alguien esté ahí para cuidarlas. En ese mismo momento, en otra parte de la casa, Esteban Alcázar observaba por la ventana del salón principal cómo el sol comenzaba a ponerse sobre los jardines. Su teléfono estaba finalmente en silencio. Las llamadas se habían detenido casi por completo, y esa quietud decía más que 1000 palabras. Pero Esteban sabía que la prueba apenas estaba comenzando, porque todavía faltaba la reacción de la persona que, en teoría, debía permanecer a su lado sin importar las circunstancias. La mujer que había prometido casarse con él. Y muy pronto, Lorena Figueroa entraría por la puerta de la mansión, para demostrar si su amor era verdadero o solo otra ilusión construida sobre la fortuna de Esteban. La llegada de Lorena Figueroa a la mansión no pasó desapercibida para nadie. Su automóvil negro se detuvo frente a la entrada principal, con un frenazo brusco, algo poco común para una mujer que siempre se movía con una elegancia cuidadosamente calculada. Desde las ventanas del interior, algunos empleados pudieron verla bajar del vehículo con el rostro tenso y el teléfono aún en la mano. Era evidente que venía directamente de enfrentar la noticia que había sacudido a todo el país. Lorena era conocida en las revistas sociales como una mujer sofisticada, segura de sí misma y siempre impecable.
Su relación con Esteban Alcázar había sido portada de más de una publicación, presentada como la unión perfecta entre poder, belleza y riqueza. Durante meses los medios habían hablado de su futura boda como uno de los eventos más esperados de la alta sociedad. Pero aquella tarde, al cruzar las puertas de la mansión, la imagen perfecta que siempre proyectaba parecía agrietarse. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de mármol mientras caminaba hacia el salón principal. No saludó a los empleados ni miró a nadie a los ojos. Su atención estaba fija en un solo objetivo. En el centro del salón, Esteban la esperaba. Estaba de pie junto a una mesa, con una expresión serena que contrastaba con la tensión que llenaba el ambiente. Desde afuera, algunos periodistas ya comenzaban a reunirse frente a la propiedad, atraídos por los rumores de que Lorena había venido a confrontar al empresario arruinado. «Esteban», dijo Lorena al entrar, sin siquiera intentar ocultar la preocupación en su voz. «Dime que todo esto es mentira». Esteban la observó durante unos segundos antes de responder. «Las empresas están en problemas», dijo finalmente. «Los bancos han congelado algunas cuentas. Estoy intentando solucionarlo». El silencio que siguió fue pesado. Lorena dio unos pasos por la habitación, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Su respiración se volvió más rápida, y la seguridad que siempre mostraba frente al mundo comenzó a transformarse en algo distinto. «¿Estás diciendo que realmente perdiste todo?», preguntó, ahora con una mezcla de incredulidad y miedo. Esteban no respondió de inmediato. Solo mantuvo la mirada fija en ella. Esa pausa fue suficiente para que Lorena interpretara la situación como una confirmación. Entonces ocurrió algo que nadie en la mansión esperaba. Lorena soltó una risa corta, nerviosa, casi incrédula. «No puedo creerlo», murmuró. «Esteban, yo no me comprometí para vivir en la ruina. Tengo una carrera, una reputación, una vida construida». Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillas invisibles. Esteban sintió una punzada en el pecho, aunque en el fondo no estaba sorprendido. La prueba estaba funcionando exactamente como había imaginado, pero escucharla decirlo en voz alta seguía siendo doloroso. Lorena tomó su bolso y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. «Lo siento, Esteban», dijo antes de salir, «pero yo no puedo quedarme a ver cómo todo se derrumba». Y con esas palabras, la mujer que había prometido amarlo para siempre abandonó la mansión frente a las cámaras, dejando claro que su amor tenía un precio. Después de que Lorena Figueroa salió de la mansión, el eco de la puerta cerrándose pareció quedarse flotando en el aire durante varios segundos. En el enorme salón principal, Esteban Alcázar permaneció de pie sin moverse. Afuera, los periodistas comenzaron a murmurar y a moverse nerviosamente al ver a Lorena marcharse con el rostro duro, evitando responder preguntas. Las cámaras captaron cada segundo de su salida, y en cuestión de minutos, la escena ya estaba circulando en Internet. Dentro de la casa, el silencio se volvió pesado. Aquella mansión, que durante años había sido escenario de celebraciones, reuniones y fiestas interminables, parecía de repente demasiado grande, demasiado vacía. Esteban caminó lentamente hacia una de las ventanas que daban al jardín. Desde allí podía ver la piscina donde todo había comenzado semanas atrás. Su mente repasó los últimos días, las llamadas que dejaron de llegar, los socios que se retiraron, los amigos que desaparecieron sin despedirse, y ahora, la mujer con la que pensaba casarse, también se había ido. Todo estaba ocurriendo exactamente como había imaginado, y aún así, verlo con sus propios ojos tenía un peso emocional que no había anticipado. En el pasillo cercano, Marina Duarte había escuchado parte de la conversación sin proponérselo. No estaba espiando, simplemente estaba limpiando una mesa cuando la discusión comenzó. Cuando oyó la puerta cerrarse con fuerza, supo que algo importante acababa de suceder. Dudó unos segundos antes de acercarse al salón. No quería entrometerse en asuntos personales del dueño de la casa, pero algo dentro de ella le decía que, en ese momento, Esteban no estaba pensando como un empresario poderoso, sino como un hombre que acababa de quedarse solo. Cuando entró lo encontró de espaldas, mirando el jardín.
Durante unos segundos Marina no dijo nada. Simplemente observó la forma en que sus hombros parecían más pesados que de costumbre. Finalmente habló con suavidad. «Señor Alcázar, ¿está todo bien?» Esteban se volvió lentamente. Al verla, una pequeña sorpresa cruzó su rostro. Tal vez porque, después de tantas horas de silencio y abandono, no esperaba encontrar a alguien preguntando sinceramente cómo estaba. «He tenido días mejores», respondió con una leve sonrisa cansada. Marina no preguntó detalles. No era su estilo. En lugar de eso, miró hacia el jardín, hacia el mismo lugar donde él había estado mirando. «A veces las cosas cambian muy rápido», dijo con calma, «pero eso no significa que todo esté perdido». Esteban la observó con curiosidad. Aquellas palabras no sonaban como un simple intento de consolarlo. Había algo en la forma tranquila en que las decía, como si hablara desde la experiencia. «¿Lo dices por experiencia?», preguntó él. Marina asintió ligeramente. «Mi familia lo perdió todo una vez», explicó. «La casa, el trabajo, todo. Y aún así seguimos adelante. Porque mientras las personas correctas estén cerca, siempre hay una manera de empezar otra vez». Esteban guardó silencio durante unos segundos. En medio de una semana llena de traiciones, intereses ocultos y despedidas frías, aquellas palabras simples tenían un peso inesperado. Porque mientras todos los demás habían desaparecido, cuando pensaron que su fortuna se había evaporado, Marina Duarte seguía allí. Y sin saberlo todavía, ese pequeño gesto de permanecer sería el inicio de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Los días siguientes marcaron un cambio radical en la vida de Esteban Alcázar. Tal como lo habían anunciado los medios, el supuesto colapso financiero comenzó a tener consecuencias visibles. Algunos vehículos de lujo desaparecieron de la entrada de la mansión, y varios empleados fueron informados de que ya no sería posible mantener toda la estructura de servicio. Para quienes observaban desde afuera, parecía el inicio inevitable de la caída de un imperio. Dentro de la casa, la noticia se recibió con una mezcla de tristeza e incertidumbre. Muchos trabajadores llevaban años allí y no podían evitar preocuparse por su futuro. Algunos comenzaron a buscar otros empleos de inmediato. Otros simplemente aceptaron la situación con resignación. Esteban, por su parte, tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejaría la mansión. «No tiene sentido seguir viviendo aquí», explicó una mañana a los pocos empleados que quedaban. «Esta casa es demasiado grande y demasiado costosa de mantener en este momento». La noticia cayó como otra piedra sobre un lago que ya estaba lleno de ondas de incertidumbre. Cuando Marina Duarte escuchó aquello, sintió una preocupación genuina. No por la mansión ni por el lujo que representaba, sino por las pequeñas Camila y Renata. Las niñas habían pasado toda su vida en ese lugar, rodeadas de comodidad y seguridad. Pensar que ahora tendrían que enfrentarse a una vida completamente diferente la hacía reflexionar. Un par de días después, un pequeño camión de mudanza se estacionó frente a la propiedad. No llevaba muebles elegantes ni obras de arte valiosas, solo algunas cajas con lo esencial. Para cualquiera que observara desde la distancia, parecía el final silencioso de una era. Esteban bajó del camión con una caja en los brazos mientras las gemelas caminaban cerca de él, curiosas por todo lo que estaba ocurriendo. A pesar de su corta edad, las niñas parecían más interesadas en el pequeño juguete que llevaban que en el cambio que estaba transformando su vida. El nuevo lugar al que se mudaron estaba lejos del lujo de la mansión. Era una casa sencilla en un barrio tranquilo de la ciudad. Tenía un pequeño patio, una cocina modesta y habitaciones mucho más pequeñas que aquellas a las que estaban acostumbrados. Pero también tenía algo diferente, una sensación de vida real, de cotidianidad. Esa misma tarde, alguien tocó la puerta. Cuando Esteban la abrió, se sorprendió al ver a Marina de pie en la entrada. Llevaba una bolsa sencilla en las manos. «No sabía si ya se habían instalado», dijo con una sonrisa tímida. «Pensé que tal vez necesitarían algo de comida para los primeros días». Dentro de la bolsa había pan, frutas, leche y algunos ingredientes básicos. Esteban la miró en silencio durante unos segundos. Aquello no era un gesto grande ni espectacular,
pero tenía algo profundamente sincero. Después de tantas personas que habían desaparecido cuando pensaron que su dinero se había ido, aquella simple bolsa de alimentos tenía un significado enorme. «Gracias, Marina», dijo finalmente, con una gratitud que ya no intentaba ocultar. Marina entró a la pequeña casa y miró a las gemelas jugando en el suelo con una pelota. Sonrió al verlas felices, ajenas a las complicaciones del mundo adulto. En ese momento, nadie podía imaginarlo todavía. Pero aquella humilde casa sería el lugar donde comenzaría a crecer algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Los primeros días en la nueva casa fueron extraños para Esteban Alcázar. Durante años había vivido rodeado de asistentes, chóferes, seguridad y una estructura entera de personas que resolvían cada detalle de su vida. Ahora, de repente, el silencio de aquella pequeña vivienda era completamente distinto. No había empleados caminando por los pasillos ni teléfonos sonando con propuestas de negocios. Solo estaban él y sus hijas. Para Camila y Renata, sin embargo, el cambio no parecía tan dramático. Las niñas corrían por el pequeño patio con una energía que llenaba el lugar de vida. Descubrían cada rincón como si fuera una aventura nueva. Para ellas, el tamaño de la casa no importaba. Lo importante era que su padre estaba allí con ellas. Aún así, Esteban pronto descubrió algo que nunca había tenido que enfrentar directamente. Cuidar a dos niñas pequeñas sin ayuda constante era mucho más desafiante de lo que imaginaba. Preparar comida, ordenar la casa, lavar ropa y mantenerlas entretenidas al mismo tiempo era un equilibrio que apenas estaba aprendiendo. Una tarde, mientras intentaba preparar algo simple en la cocina, una nube de humo comenzó a llenar la habitación. Había dejado una sartén demasiado tiempo sobre el fuego. Las gemelas comenzaron a reír mientras él intentaba abrir las ventanas apresuradamente. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Cuando Esteban la abrió, encontró nuevamente a Marina Duarte. «Creo que puedo oler la comida desde la esquina», dijo ella con una pequeña sonrisa divertida. Esteban no pudo evitar reírse también, algo que no hacía con tanta facilidad desde hacía semanas. «Estoy aprendiendo», admitió. «Pero claramente todavía no soy muy bueno en esto». Marina entró a la cocina con naturalidad, apagó la estufa y abrió más ventanas para dejar salir el humo. Con movimientos tranquilos y seguros, comenzó a organizar los ingredientes que había sobre la mesa. «No es tan complicado», dijo. «Solo hay que tener paciencia y no dejar la sartén sola demasiado tiempo». Las gemelas se acercaron curiosas, observando cada paso como si fuera un pequeño espectáculo. Esa tarde terminaron preparando la comida juntos. No era un banquete elegante ni algo digno de un restaurante de lujo. Era algo sencillo: arroz, verduras salteadas y un poco de pollo. Pero cuando todos se sentaron a comer en la pequeña mesa de la cocina, el ambiente se sentía cálido, casi familiar. Mientras las niñas hablaban con entusiasmo sobre un juego que habían inventado en el patio, Esteban observó a Marina por un momento. Había algo en la forma en que interactuaba con las gemelas, una mezcla de cariño natural y firmeza tranquila que hacía que las niñas la escucharan con respeto. En ese instante comprendió algo importante. Durante años había conocido a personas sofisticadas, elegantes y poderosas, pero muy pocas tenían la autenticidad que veía en Marina. Y así, entre comidas sencillas, risas infantiles y tardes tranquilas en una casa modesta, comenzó a crecer algo inesperado. No era solo gratitud ni amistad, era un vínculo construido lentamente, día tras día, lejos del lujo, lejos de las apariencias. Un sentimiento genuino que nacía en medio de la sencillez. Habían pasado varios meses desde que el mundo creyó que Esteban Alcázar lo había perdido todo. Durante ese tiempo, su vida había cambiado de una manera que nadie en la alta sociedad habría imaginado. La pequeña casa en el barrio tranquilo ya no se sentía extraña. Se había convertido en un hogar lleno de risas infantiles, comidas sencillas y tardes donde el tiempo parecía avanzar más despacio. Para muchos observadores externos, el antiguo magnate había desaparecido del escenario público. Las revistas que antes hablaban de sus negocios ahora mencionaban su caída como un ejemplo de lo rápido que podía cambiar la fortuna.
Algunos analistas incluso afirmaban que su historia era una advertencia para otros empresarios. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de ese silencio, Esteban estaba observando todo. Su abogado de confianza seguía enviándole reportes discretos sobre las reacciones de socios, inversionistas y antiguos aliados. Cada movimiento confirmaba lo que él ya había empezado a sospechar. La mayoría de las personas que habían estado cerca de él lo habían hecho por interés. Una tarde tranquila, mientras Camila y Renata jugaban en el patio con Marina, Esteban recibió una llamada importante. Era su abogado. «Creo que ya tenemos todo lo que necesitábamos», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Las pruebas están completas. La reacción de todos ha sido registrada». Esteban respiró profundamente. Aquella llamada marcaba el final de la prueba que había iniciado meses atrás. «Entonces es momento de terminar con esto», respondió él con calma. Esa misma semana comenzaron a circular nuevas noticias en los medios. Al principio fueron rumores confusos, informes financieros contradictorios, reportes inesperados sobre empresas que supuestamente seguían funcionando con total normalidad. Algunos periodistas comenzaron a investigar más a fondo, hasta que finalmente ocurrió. Una conferencia de prensa fue anunciada de manera inesperada. El lugar elegido fue uno de los edificios corporativos más importantes del país. Un edificio que, según las noticias anteriores, había sido vendido durante la supuesta quiebra. Cuando Esteban Alcázar apareció frente a las cámaras, el país entero quedó sorprendido. No se veía derrotado ni desesperado. Al contrario, su postura era firme, tranquila, casi serena. «Durante los últimos meses», comenzó diciendo, «muchos creyeron que había perdido todo. Empresas, fortuna, reputación. Pero hoy puedo confirmar algo importante. Mi imperio nunca estuvo en ruinas». Las palabras explotaron como una bomba mediática. «Todo fue una prueba», continuó Esteban. «Una manera de descubrir quién estaba realmente a mi lado y quién solo estaba cerca de mi dinero». En cuestión de segundos, el país entero comprendió la magnitud de lo que acababa de revelarse. Pero lo que nadie imaginaba aún era que la persona más importante de toda esa historia no era un empresario poderoso, sino una mujer humilde llamada Marina Duarte. La declaración de Esteban Alcázar cayó sobre el país como un terremoto mediático. En cuestión de minutos, los noticieros comenzaron a repetir el fragmento de su conferencia de prensa una y otra vez. Analistas financieros, periodistas y comentaristas intentaban comprender cómo uno de los empresarios más influyentes del país había logrado engañar al mundo entero durante meses. Pero la pregunta que más se repetía en todas partes era otra. ¿Por qué lo hizo? En los estudios de televisión algunos expertos hablaban de estrategia, otros de una jugada brillante de relaciones públicas. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que la prueba había sido perfecta. Durante meses, la supuesta caída del Imperio Alcázar había provocado una reacción inmediata de todos los que rodeaban al magnate, y ahora, con la verdad expuesta, muchas de esas reacciones quedaban al descubierto. Los primeros en sentirse incómodos fueron los antiguos socios que habían abandonado sus acuerdos con Esteban. Algunos intentaron justificar su comportamiento diciendo que solo habían tomado decisiones empresariales prudentes. Pero los registros financieros y los mensajes filtrados demostraban algo distinto. Muchos de ellos habían intentado aprovechar la situación para quedarse con partes de sus negocios. Los amigos, que habían desaparecido, también comenzaron a reaccionar. Algunos enviaron mensajes apresurados intentando reconectar con Esteban. Otros aparecieron en entrevistas diciendo que siempre habían confiado en su capacidad para recuperarse. Pero la realidad era evidente para todos. Habían desaparecido cuando pensaron que el dinero ya no estaba. La situación más incómoda, sin embargo, fue la de Lorena Figueroa. Los videos de su salida de la mansión meses atrás comenzaron a circular nuevamente por redes sociales. Las imágenes mostraban claramente el momento en que abandonaba a Esteban frente a las cámaras, diciendo que no podía quedarse a ver cómo todo se derrumbaba. En pocos días, la narrativa pública cambió por completo. Lo que antes parecía la caída de un magnate, ahora se veía como una historia de revelación,
Un experimento social que había dejado al descubierto el verdadero rostro de muchas personas de la alta sociedad. Mientras todo esto ocurría en los medios, Esteban regresó por primera vez en meses al edificio principal de su corporación. Los empleados lo recibieron con una mezcla de sorpresa y admiración. Muchos de ellos no habían abandonado la empresa durante la supuesta crisis, y su lealtad fue algo que Esteban nunca olvidaría. Sin embargo, cuando terminó la jornada de reuniones y entrevistas, Esteban no regresó a la mansión que había dejado meses atrás. En lugar de eso, condujo directamente hacia la pequeña casa donde ahora vivían Camila, Renata y Marina. Al llegar, encontró a las gemelas jugando en el patio mientras Marina las observaba sentada en una silla sencilla. La escena era tranquila, simple, completamente diferente al caos mediático que estaba ocurriendo en el resto del país. Esteban bajó del auto y se quedó mirando aquel momento durante unos segundos. Había recuperado su imperio, había desenmascarado a los traidores, pero en medio de todo aquello, comprendía algo aún más importante. Lo más valioso que había encontrado durante esos meses no era el dinero, sino a la persona que se había quedado cuando todos los demás se fueron. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las casas del barrio cuando Esteban Alcázar caminó lentamente hacia el pequeño patio. Camila y Renata corrían detrás de una pelota, mientras reían con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños. Cerca de ellas, sentada en una silla sencilla de madera, Marina Duarte observaba la escena con una sonrisa tranquila. Para ella, aquel momento era simplemente parte de la rutina de los últimos meses. Pero para Esteban, aquel instante tenía un significado mucho más profundo. Durante meses había visto caer máscaras, desaparecer amistades y romperse promesas que parecían sólidas. Y sin embargo, en medio de todo eso, aquella mujer humilde había permanecido exactamente igual, sincera, generosa y firme en sus valores. «Marina», dijo finalmente mientras se acercaba, «¿podemos hablar un momento?» Ella levantó la mirada con curiosidad. «Claro, señor Alcázar». Esteban se sentó en la silla frente a ella. Durante unos segundos guardó silencio, como si estuviera organizando las palabras que estaba a punto de decir. Luego respiró profundamente. «Hay algo que necesito contarte, algo que no te he dicho durante todo este tiempo». Marina frunció ligeramente el ceño, intrigada. «La verdad es que nunca perdí mi fortuna», continuó Esteban con calma. «Todo lo que ocurrió, la quiebra, la mudanza, el silencio, fue una prueba». Durante un instante, Marina no reaccionó. Sus ojos lo observaban con atención, intentando comprender lo que acababa de escuchar. Esteban continuó hablando, explicando cómo había organizado todo para descubrir quién estaba realmente a su lado. Habló de los socios que lo abandonaron, de los amigos que desaparecieron, de la traición de Lorena. Cuando terminó, el silencio entre ambos duró varios segundos. Finalmente, Marina habló. «Entonces, todo este tiempo, ¿usted sabía lo que estaba pasando?» «Sí», respondió Esteban. «Y también vi algo que nunca voy a olvidar». Se inclinó un poco hacia adelante. «Vi quién se quedó cuando todos los demás se fueron. Vi quién ayudó a mis hijas cuando nadie más lo hacía. Y vi quién trató a mi familia con cariño, sin esperar absolutamente nada a cambio». Los ojos de Marina comenzaron a humedecerse ligeramente, sorprendida por el peso de aquellas palabras. «Marina», continuó Esteban, «el mundo cree que lo más valioso que tengo es mi imperio empresarial. Pero durante estos meses descubrí algo mucho más importante. Descubrí que la riqueza verdadera está en las personas que permanecen cuando no hay nada que ganar». Las gemelas corrieron hacia ellos en ese momento,